Los mercados vuelan gracias al hambre del pueblo, pero el hambre del pueblo puede ser la guillotina de Milei. Lo que sucede es que es una de sus principales banderas políticas en relación a la confianza de ese mundo financiero. Entonces, si no puede mostrar con dibujo y el mercado mientras le cree, bueno, puede aguantar. En el momento que el mercado diga, o el Fondo Monetario Internacional diga, che, a ver, vamos a transparentar estos números, a ver que sea sustentable, ahí es donde en realidad la licuadora pasará a padecerla el propio Milei, su propia figura, porque una de sus principales banderas se habrá caído. Los mercados vuelan gracias al hambre del pueblo, pero el hambre del pueblo puede ser la guillotina de Milei. La recesión generó una caída del consumo que calma los precios y una caída de las importaciones por ese derrape del consumo que ahorra dólares. El ajuste del Estado en su tarea de apoyo indirecto con alimentos y medicamentos hizo el resto. Hoy hay hambre y enfermedad. Ya hay chicos raquíticos. El mercado piensa que si alguien es capaz de hambrear a su pueblo para pagar la deuda, entonces es confiable. Pero ese dato crucial para los mercados puede ser la semilla de la explosión social que termine con Milei. Milei se balancea entre el éxito y la explosión social. El tema es que Milei planea seguir ajustando, bajar el gasto total al 25% del PBI, propuesta que fue avalada por 17 gobernadores. Lo hace para bajarle impuestos a los ricos, más transferencia del pueblo a la élite. El gobierno anunció que extenderá una semana el blanqueo y que destruirá la documentación sobre quiénes traen la plata sucia. Por lo que sé, alguien se acercó a Caputo a decirle que si le aseguraba anonimato, esta semana sumaba una buena suma. El gobierno exige auditar universidades que ya son auditadas, pero no va a revisar de dónde viene la plata sucia de los ricos. ¿Cómo piensa lograr seguir beneficiando a los ricos a costa del pueblo sin que todo explote? En este momento se está trabajando en una fuerte ampliación de medios de comunicación afines, y con afines no me refiero a solo pensar parecido, me refiero a medios de locura libertaria. También se trabaja en la ampliación de la red de streaming libertarios y granjas de trolls. A la vez, ya se habla de sumar por decreto a 2 jueces de la Corte Suprema de Justicia. A imponer a Borinsky, que ya comparte actos con Milei, en la procuración. Milei piensa en avanzar en un gobierno autoritario bancado por la gente. No solo hay persecución ideológica en la Cancillería, se difunde la noticia y se naturaliza esa persecución ideológica. No solo entraron al Comité Nacional de la Unión Cívica Radical. Milei, en representación del Estado que debía defenderlos, los acusó de mentir. Milei no está socavando solo el Estado, está socavando la democracia. En un momento en que en el mundo no solo está cuestionada la democracia, sino también la existencia misma de los Estados-nación. El candidato a vicepresidente de Trump tiene como principal impulsor a un teórico del reemplazo de los Estados-nación por feudos manejados por los grandes millonarios del mundo. Trump dijo hace unos días, será la última vez que voten. Este hombre estuvo en Argentina con Milei y el presidente fue a uno de los campamentos donde hablan de estas cosas los súper ricos que manejan la tecnología. La única libertad que propone Milei es la libertad de aplastar al otro. Sea un político, un medio de comunicación, un sindicalista, un universitario o un jubilado. La libertad de difamar al otro y aplastarlo por pensar distinto. Desde los despidos con difamación a sus ministros, a los insultos a los legisladores, a economistas, a periodistas, todos son ejercicios de restricción a las libertades individuales, mediante el miedo a ser atacado por el presidente de la nación. Esos pibes fanáticos que aparecieron en las redes ya pasaron a la tele y ahora proponen llenar el gobierno con ellos. Todo el trabajo es para ganar la batalla cultural, como precondición para consolidar un cambio regresivo radical de los ingresos, de manera autoritaria, pero con legitimidad. A diferencia del kirchnerismo, que buscó la hegemonía fundamentalmente beneficiando a muchos, Milei lo hace buscando a muchos que compartan un enemigo común. Milei ataca
lo políticamente correcto. Tratamos de ser políticamente correctos para ser incluidos en la sociedad, pero Milei siempre estuvo afuera. Milei está entre los excluidos y busca venganza junto al resto de los excluidos. Y ahí suma a una parte importante de la sociedad que tiene enormes prejuicios contra los peronistas, pero también contra los pobres, contra los inmigrantes, contra los homosexuales. Y también suma a los que les encanta la represión y el orden, los uniformes, las marchas marciales. Los une el odio y son muchos. Medios, jueces y un enemigo que une a los distintos. Esa parece ser la fórmula para evitar que el hambre derive en expresión popular. El Salvador de Bukele legitimó un gobierno autoritario con su política de seguridad y la unión de todos esos grupos y otros locales con características particulares. La salida autoritaria puede sacarlo de la incertidumbre entre el éxito y la explosión. La baja de la inflación y la fuerte disminución de los cortes de calle lo ayudan, pero más lo ayuda la batalla cultural. Pero esto recién empieza. Aunque quieran invisibilizarlo, los jubilados, los profesionales de la salud y los pibes universitarios están en las calles. La moneda está en el aire y lo que hay en juego es demasiado importante para ser indiferente. Gracias al ajustazo fiscal que genera el hambre, los mercados lo aman. Ahí está. Ahora, ese ajuste fiscal, ¿hasta dónde es cierto? Bueno, vamos a empezar con un compilado de Milei que preparó la producción, que está muy bueno porque tenemos un recorrido de estos meses, Milei hablando sobre el tema del superávit fiscal y de las cuentas públicas. Déficit siempre fue consecuencia de pensar primero cuánto gastar y después ver cómo financiarlo. Nosotros vamos a hacerlo al revés, pensando primero cuánto tenemos que ahorrar para después ver cuánto podemos gastar. No exageramos cuando decimos que hemos hecho el ajuste más grande de la historia de la humanidad. Vos fíjate que nosotros acabamos de hacer un ajuste impensado en la historia argentina. Sí. Y fue, digamos, después se empezó a discutir si la calidad del ajuste. Miren, ustedes, Argentina, el ajuste fiscal en términos reales es del 36,6%. Eso no pasó nunca en la historia de la humanidad, salvo en casos de que haya habido guerra. Y aún así, digamos, está entre los ajustes más grandes de la historia. En estos 10 meses de gobierno logramos el primer superávit fiscal sostenido libre de default de los últimos 123 años en Argentina, en un giro de timón sin precedentes a lo largo y a lo ancho del planeta. Nuestra hipótesis quedó demostrada y se sigue comprobando día a día. En menos de un año ya alcanzamos la inflación más baja de los últimos 4 años, con precios en distintos sectores que no se mueven hace meses. O sea, hemos llevado adelante el ajuste más grande de la historia de la humanidad y no hemos perdido un ápice de apoyo social. Bueno, vamos a hacerla muy sencilla. No es así. y vamos a plantearlo de esta forma, porque es muy importante lo que vos hiciste de disparador, Roberto, porque el mercado, en general el mercado se mueve por creencias y por la expectativa, y dice, bueno, si hay un superávit fiscal, entonces van a poder pagar la deuda y va a ser lo prioritario para, obviamente, cobrar. Y bueno, entonces ahí entra la especulación lógica dentro de lo que es el mercado bursátil, pero puede haber en algún momento, si hay un principio de revelación, como plantea Milei, que se den cuenta que no es así. No hay superávit fiscal, ni superávit fiscal primario, ni superávit fiscal financiero real, sí dibujado, que es diferente. Y te voy a plantear 3 puntos que incluso hasta lo mencionó Milei. Viste que Milei dijo, lo logramos sin default. ¿Qué significa default? Que es el Estado no paga su deuda, pero siempre es pensado el default como la deuda pública, los bonos. Ahora bien, si a las energéticas les debías en diciembre y enero 600.000 millones de pesos y no se los pagaste, ¿cómo se llama eso en la jerga financiera? Bueno, y lo más importante, no podés volver a hacerlo. Claro. Lo pasé una vez. Sí, pero alguna vez va a haber un bono y se lo van a pagar. Se lo dieron ya un bono. te lo dieron. Le Bueno, dieron un bono al 38, claro, que cotizaba el 50%. O sea, las empresas le hicieron una reestructuración, claro, compulsiva de la deuda. Pero la persona no lo podés volver a hacer. No.
Pero vos fíjate que esa deuda, solo esa deuda que fue defaulteada por Milei, fue el superávit fiscal del primer trimestre. O sea que logró un equivalente de ese superávit fiscal con default. Ahora bien, como bien decís vos, bueno, ese monto no, pero están pateando toda esta bien deuda con las energéticas. Pero no solamente con la energética, voy a un caso más digamos que no fuerte. lo podés mantener porque un día nos vamos a quedar todos sin luz. Ah, sí, claro, por eso le doy. Pero hay un caso todavía más duro, porque a las energéticas le hicieron un default y le dieron bono. Las constructoras, con sus obras, con sus certificados de obra, que ellos calculan, las grandes constructoras, la Cámara Argentina de la Construcción, en 450.000 millones de pesos, directamente no le pagan nada. Cero durante estos 10 meses no le han pagado nada. Economía dice que en realidad son 125.000 millones de pesos. Está bien, digamos que fuese 120, tampoco las pagan. Claro. O sea, logran superávit fiscal primario, que es no incluyendo los intereses de la deuda, superávit fiscal financiero, incluyendo el pago de intereses de deuda, no pagando. Punto 1. O sea que ahí está. Pasamos al segundo. Ahora, debería figurar esa deuda o sea, el devengado. Así se debería hacer la cuenta, con el devengado, no con lo Es pagado. puro dibujo. Es puro dibujo, por eso lo que digo, claro. puro dibujo. Pasemos al segundo punto, que es un poquitito más complejo, que está vinculado con el endeudamiento público, que es ocultar los intereses que se acumulan de deuda de los nuevos bonos que creó Caputo en el traspaso de la deuda del Banco Central al Tesoro, que son las letras de capitalización, letra del Tesoro de capitalización. Son letras del Tesoro que se capitalizan los intereses al final de la vida útil, pero no los registran. No registran esos intereses. No sabía eso. No lo registran. Y estos cálculos, agradezco a Cristian Buteler, que es un economista ortodoxo, que incluso votó a Milei, pero tiene unas posiciones críticas, dice, escúchame, pero acá no hay superávit financiero. Si no incorporás los le intereses. expliquemos, perdón, ¿no? Sí. O sea, Sí. un bono habitualmente cada 6 meses te paga un interés. Pero también hay bonos donde ese interés, en vez de dártelo, te dice, bueno, te debo más capital, al final te voy a dar más. Este interés te lo sumo. Ahora, esa deuda creció, no sigue siendo la misma que antes. O sea, no lo gastaste en intereses, por lo tanto te apareció como superávit, pero la plata la debes igual. Claro. Y incluyó a un amigo, Emanuel Álvarez Agis, la consultora P por Q, estimó estos intereses no contabilizados, que si se incluyeran los intereses de las LECAP, estas letras que yo te mencioné, en el resultado financiero, a partir de junio, el balance mostraría déficit. O sea, no tiene superávit fiscal financiero. Calcula que va a ser 1,8 puntos porcentuales del PIB el resultado financiero de este año, solo por estos intereses que no los pone en las cuentas. Bueno, tenés un punto. El mercado quiere fuerte. creer. Exacto. Hasta un momento en que deja de creer. Pero vamos al tercer punto, que hace a la tensión social. Están haciendo podas presupuestarias fenomenales en salud, en previsional, en educación, en universitarios, en el complejo ciencia-técnica. Piensan que eso directamente no va a funcionar. Digamos, uno puede poner en el extremo, bueno, no va a haber más plata para ellos. Digamos, habla de una situación de una anomia total del funcionamiento del Estado. ¿Te imaginas? Bueno, no hay más pago para las universidades. Bueno, obviamente que esto no puede funcionar. La caída del presupuesto en ciencia y técnica es de más... el presupuesto es el más bajo en los últimos 20 años. Hay gobernadores que te decían, mira, yo tenía guardada guita para 2 o 3 sueldos. Se la están comiendo. Va a llegar un momento que si vos no le mandás la plata a la provincia, los tipos no van a poder pagar los sueldos, nadie, y todos van a caer en default. Bueno, es insostenible. Es insostenible. Entonces toda esta famosa motosierra es insostenible. Con las jubilaciones hay 1/3 de los programas sociales junto con las jubilaciones que han caído. Bueno, es insostenible. Claro. O sea que las cuentas fiscales, ¿por qué no las paga?
porque oculta intereses y porque la poda es de las partidas presupuestarias son insostenibles, es que es una mentira. El superávit fiscal primario y financiero que plantea Milei y que publicita Milei es una mentira. Pero ahora voy al cierre, que es el comienzo. Lo que sucede es que es una de sus principales banderas políticas en relación a la confianza de ese mundo financiero. Entonces, si no puede mostrar con dibujo y el mercado mientras le cree, bueno, puede aguantar. En el momento que el mercado diga, o el Fondo Monetario Internacional diga, che, a ver, vamos a transparentar estos números, a ver que sea sustentable, ahí es donde en realidad la licuadora pasará a padecerla el propio Milei, su propia figura, porque una de sus principales banderas se habrá caído. Vos sabés que podés voltear todos los mercados con esto, ¿no? No, bueno. ¿Me dejás que venda y después lo subo a redes? Bueno, y vamos a hablar de los negocios, porque mientras dure esto, hay negocios. Y porque, lo decíamos hace un ratito, el gobierno distribuye caramelo de madera y masticables. Los caramelos de madera son un entretenimiento. Masticá, pero no pasa nada. No pasa pues nada. Te entretiene, digamos. Te pero entretiene, no. Los caramelos masticables, bueno, como su nombre se indica, son para que alguien los mastique. Se está generando ahí un negocio extraordinario que está pasando bajo radar y yo me propongo seguirlos con atención. Porque como aprendí de mis propias experiencias, no quiero que me pase lo que ya me pasó una vez, que es que mientras nos quedamos concentrados en el dedo, no miramos hacia dónde está apuntando. Y donde está apuntando es un esquema de negocios que está bastante acelerado. El gobierno se propone privatizar 9.145 kilómetros de rutas, es decir, todo el tendido vial de la Argentina. Lo presentó sin dar muchos detalles el portavoz Adorni, que no tuvo un buen fin de semana en la mesa de Mirta Legrand, pero al margen de ese detalle, bueno, ahí está la presentación de esta licitación, que en realidad son 13 tramos propuestos para ser licitados, que, bueno, constituyen 9.145 kilómetros de rutas argentinas. Particularidades de esta concesión. No va a exigir el pago de canon, y esta es una gran novedad respecto a lo que conocimos hasta ahora como método de concesión. ¿Y cómo pagan? No pagan. Nada. No. Se comprometen a realizar el mantenimiento. Y ojo que digo mantenimiento y no digo obras, porque ahí hay otro detalle. ¿Cortar el pasto? Cortar el pasto, bachear, mantener la ruta. Si quiere hacer obra, va a tener mejor puntaje quien proponga la obra al momento de recibir la concesión. Ojo que esto está escrito como si efectivamente hubiese una licitación pública, cristalina. ¿Vos decís que no? Otra vez. Queremos nombres. La historia argentina, voy a ir a los antecedentes, suele demostrar más temprano que tarde que este tipo de concesiones se cartelizan y que hay una serie de empresas que se ponen de acuerdo entre sí y se distribuyen las concesiones. Macri sabe mucho de esto porque de hecho fue uno de los beneficiarios de ese sistema. Bueno, pero el menemismo dio concesiones a cambio de obras y que tenía que pagar algo. A cambio de canon. Macri y hacía con los PPP también algo que tenía que poner a nivel de obras, inversiones. Acá te doy la ruta y no hace nada. No, cobra peaje. Cuando Macri, te cuento una anécdota como lateral y vuelvo, cuando Franco Macri, la familia Macri se queda con la concesión de la Panamericana, de la ampliación de la Panamericana, había que levantar árboles. Entre los árboles que había que levantar había palmeras que son muy difíciles que crezcan. Bueno, vendió las palmeras. Digo, para que se den una idea de que se explota hasta el último metro cuadrado de posibilidad. Bueno, pero se involucró Manzano en ese momento. ¿En la venta de las palmeras? No. Pero hizo carriles, algo, pero acá que le entregan y tomá y hace lo que quiera. Pero de vez en cuando la línea del medio. El aumento inicial de peaje puede ser entre 150 y 200% apenas se entrega la concesión, porque sería el precio de estabilización. De estabilización. Eso es lo que dice el pliego. Es lo que dice el proyecto. ¿Podemos mostrar nosotros?
Podemos Claro, entrar nosotros. estaba Bueno, pensando entre para- 150 y para el final, 200% está por encima de la inflación acumulada. Yo el pasto este año. te lo corto a la tarde cuando salgo de acá. Bueno, después, no hay ninguna exigencia, insisto, de obras de ampliación, a diferencia de otros modelos de concesión. En estas propuestas. Está bien, ¿para qué se queremos más si no concentra tenemos el para cargarle nafta al mantenimiento- auto? ¿Para qué? El mantenimiento básico de la infraestructura existente. Básico. Es decir, que ni siquiera tenés que ampliar un carril, No, como está se bien. exigía en ¿Para algunas qué tanto? concesiones. Claro. Con mantener lo que está y Claro. el Estado se ahorra. ¿Para qué queremos más? Porque acá de fondo lo que hay es la intención de desarmar Vialidad Nacional. No se olviden que una de Claro. las primeras tareas que hizo el gobierno fue vaciar Vialidad Nacional. Entonces, una vez vaciada Vialidad Nacional, se le concedería al privado que a través de una garita cobre por bachear. Lo que venía haciendo el Estado justamente porque no considera una tarea relevante. Tarea relevante es obra de infraestructura. Claro. Que necesitan los caminos argentinos. Ahora, me da la ¿no? impresión de que lo que pagamos de peaje sobra para bachear, ¿no? Bueno, y la Te va a última. quedar alguna renta. La última son varios puntos, pero Dale, me tengo que ir a concentro- Estados Unidos. Sí, ya me concentro con esto. No tiene plazo de concesión. Es está bien. indefinido. Está bien. Lo propone el ofertante. El ofertante puede decir, che, y quiero esta 200 concesión. años. No, para toda la vida. In eternum. Exactamente, porque está previsto en la O sea, ley no va a bases. haber obras en toda la vida. No, si necesariamente. gana, el que gane la concesión de alguno de los tramos y propone quedárselo para toda la vida, no hacer ningún mantenimiento, cortar el pasto, bachear y poner una garita, y gana la concesión obviamente en un sistema de licitación público, Transparente. cristalino, de competencia. Te tengo una todo propuesta, ese Roberto. dinero. No, no se puede creer. Compré un helicóptero. Estoy saliendo para allá. Bueno, así Bueno. que esto está pasando bajo radar, pero está pasando.